Es noticia Perú, donde el próximo domingo van a realizarse elecciones legislativas. Más de 24 millones de peruanos participarán en unos comicios algo inusuales, donde deberán elegir a los nuevos congresistas que estarán en funciones solo 14 meses para completar el periodo legislativo, interrumpido en el mes de septiembre pasado, cuando el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. El informe de nuestra cadena aliada, La Dolce Vele. En el centro de Lima, 21 partidos luchan por el apoyo popular. Quedan solo un par de días hasta las elecciones y a pesar de que los candidatos prometen sacar al país de su profunda crisis institucional, a muchos peruanos les cuesta emocionarse por estos comicios. Es un desastre, de que todas las personas que no hay confianza, por todos los congresistas que ya pasaron y todos ven, su persona realmente van a servirse, no a servir al país. Ha habido muchas grandes desilusiones, gente que ha puesto su confianza en algunos partidos políticos y que no parecían y los han defraudado enormemente, ¿no? No son como las elecciones presidenciales, ¿no? Solamente es Congreso, entonces la gente está un poco desorientada, no sabe, no conocen quién es, a qué partido votar. Una mezcla de desilusión e incomprensión en circunstancias excepcionales. Al politólogo Eduardo D'Argent no le sorprende. Es la primera vez que Perú elige solo Congreso y no tiene un partido oficialista por el que votar. El nuevo Congreso debería representar quién ganó la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Si ganó el Ejecutivo, el partido del Ejecutivo debería llevar mucha gente. Y eso podría haber pasado si Vizcarra tenía un partido, pero no tenía. Entonces, como Vizcarra no tiene un partido, no hay un Congreso que esté alineándose con el presidente. Uno tiene que determinar si el partido que está votando va a estar más cerca o más lejos del Ejecutivo, ¿no? Este escenario complicado, sumado a una tremenda desconfianza en la política alentada por innumerables escándalos de corrupción, lleva a que muchos peruanos vayan a las urnas con la intención de emitir una papeleta inválida. El Jurado Nacional de Elecciones les insta a que no echen a perder su opción de participación. El voto nos da poder, ¿no? Y ese poder hay que usarlo. Yo creo que en esta ocasión debe ser una oportunidad histórica de poder cambiar un poco y renovar también la conformación del Parlamento, aun cuando sea en un periodo corto, ¿no? Pero no todo el mundo ha perdido la fe en el proceso democrático. Estos limeños buscan el diálogo directo con sus candidatos. Sobre todo las generaciones más jóvenes rechazan el discurso de la indiferencia. Que si no quieres que salga lo mismo de antes, pues es importante que votes por alguien que vale la pena. La misma pregunta se lo hago a un bombero que no desea apagar un incendio porque siempre ocurre en esa misma galería o en ese mismo lugar. Imagínense, o sea, simplemente vamos a permitir ese bucle desastroso en vez de hacer algo para modificarlo. No va a venir la autoridad y va a decirte ya, yo voy a cambiar para que, voy a dejar de ser corrupto o corrupta para que tú sí vayas a votar, sino tomar la decisión y actuar para generar los cambios que queremos ver en la política de nuestro país. Él es uno de los que prometen ese cambio. Alberto de Belaúnde fue parte del Congreso disuelto. Esta vez se vuelve a presentar. Su mensaje de campaña: cada voto cuenta. Lo peor que puede pasar es que el domingo vaya alguien con la idea de votar viciado. Porque el voto viciado no solo no transmite o no construye, sino que puede terminar beneficiando a aquellos partidos que sacan un porcentaje pequeño de votos, pero gracias al voto viciado crece su número de escaños. Entonces yo creo que es importante que la gente sea consciente del poder de su voto. Un voto que determinará quién ocupa los 130 escaños del Congreso hasta las elecciones generales del 2021. Que ese Parlamento sea realmente representativo dependerá de la voluntad del pueblo peruano. Quiero saludar en esta parte del programa a Augusto Álvarez. Él es director de RTV Perú, es analista político y está con nosotros la tarde de hoy. Gracias por estar, bienvenido. Irania, muy buenas tardes. ¿Pondrá esto final al forcejeo que ha tenido la presidencia y el Congreso? Sí, yo creo que sí, porque lo que ha habido hasta ahora, y fue el Congreso que fue disuelto, fueron 3 años de una hostilización muy intensa a los gobiernos, tanto de Pedro Pablo Kuczynski como de Martín Vizcarra. Y eso terminó con una disolución condicional del Congreso.
Lo que ha pasado desde entonces es que hubo en la práctica una destitución del presidente Kuczynski, un intento de desestabilizar al presidente Vizcarra, y acabó con en el camino con un referéndum, con cuestiones de confianza, y con eso se cierra un capítulo. ¿Por qué se puede estar cerrando un capítulo? Es porque el nuevo Congreso que se va a elegir este domingo, pues los resultados no se saben, pero ya se puede especular que va a haber una mayoría operativa, que va a permitir un trabajo operativo más cercano con el presidente Vizcarra. No es que sea su bancada parlamentaria, pero van a tener una mayoría en el Congreso, agrupaciones políticas que no tienen un afán de pelearse con el gobierno. ¿Y qué dicen, ahora que usted señala, qué dicen las encuestas? Es decir, ciertamente va a tener el Perú la posibilidad de tener un Congreso más representativo. ¿Cómo pueden repartirse las fuerzas dentro del legislativo? Pues mira, Idalia, la verdad es que la política peruana hoy en día, desde hace ya varios años, es lo menos representativo de la población, y el que viene va a ser lo mismo, muy poco representativo. ¿Qué es lo que va a haber? Es que 3, 4 partidos que tienen una orientación más de centro pueden estar alcanzando unos 70 sitios en el Congreso, sobre un Congreso de 130. El fujimorismo quizá tenga unas 25 posiciones, y los extremos, tanto de izquierda como de derecha, van a tener un muy mal desempeño electoral. Por tanto, lo que vamos a tener es un Congreso más de centro, con muy poco tiempo. Es un Congreso de solo 1 año y 4 meses, de los cuales esos últimos 4 meses van a ser una temporada de elecciones. Por tanto, es un Congreso para cumplir el periodo que se truncó con de los que fueron elegidos y que fueron disueltos, y es un Congreso de ese tipo, sin muchas aspiraciones, y en general lo que se percibe es una apatía muy grande de la población con respecto a esta votación. Claro. Una expectativa muy baja de lo que pueda representar el próximo Congreso. Claro, y esa era la otra pregunta que tenía, ¿no? Porque, es decir, los históricos señalan que las elecciones que no son presidenciales no logran captar el interés completo o no logran movilizar a las mayorías dentro de un país. Y termina ganando la abstención, lo cual en esta circunstancia del Perú no sería lo más apropiado. Bueno, en el Perú no puede ganar la abstención, o es poco probable que gane la abstención, porque el voto es obligatorio, y al que no vota se le impone una multa económica. Por tanto, eso hace que la gente vaya a votar. Sí puede ser que el voto en blanco sea algo alto, más alto que en elecciones anteriores. Suele estar en un 18% el voto en blanco, nulo. Esta vez puede elevarse mucho más, porque lo que está viendo es una elección que la verdad que le interesa a muy poca gente, con mucha apatía, con mucha gente en los últimos días diciendo quiénes son los partidos, por quién voto. Ahí se ve un total desapego de la población con respecto a la política, lo cual es una expresión de la crisis política que sufre el país hace ya varias décadas. Ok, es decir, votan porque es obligación votar. Así es. Pero es que a ver, si uno se moviliza a votar, alguna opción tiene que tener. Bueno, el voto en blanco es una opción. En otros países que no existe, hay un sector de la población que de alguna manera puja porque esta opción sea legal, y la expectativa es que pueda aumentar ese 18%. Sí, podría ser bastante más alto que de lo normal, pero no lo suficiente como para llegar a invalidar la elección. Entiendo que está alrededor del 40% o algo así. Es decir, lo que va a surgir es un Congreso poco representativo, con poca expectativa, pero que puede ser, sin no obstante ello, un Congreso particularmente importante, porque va a ser el Congreso de la República durante una etapa de transición, en la etapa final de la presidencia tan accidentada de Vizcarra, porque surgió luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, hacia una etapa que se espera más estable. Lo que sí parece claro es que este año y medio que viene por delante va a ser de mayor tranquilidad, de menos turbulencia política, en gran parte porque el fujimorismo y el APRA, que antes tuvieron una alianza en el Parlamento muy fuerte, hoy en día van a ser partidos minoritarios. Augusto Álvarez, director de RTV Perú, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy.
Un gusto, muy buenas tardes. Adiós. Buenas tardes también para usted.